Alcalde, vuelve el carnaval a Jaraíz de la Vera. ¿Qué novedades tenemos? Bueno, pues que vuelve el carnaval es precisamente una novedad después de un año parado. Como sabéis, pues unas fiestas muy importantes en nuestro calendario son las fiestas más importantes en el invierno para Jaraíz de la Vera, también para la comarca, y precisamente que este año podamos celebrarlas, pues es precisamente una novedad, con toda la programación desde el viernes hasta el miércoles de ceniza, en el que se van a dar cita pues diferentes actividades, diferentes actos, y en los que las peñas, las comparsas y en definitiva pues todas aquellas personas que participan del carnaval, que se visten y que hacen que esta fiesta pues sea única, desde luego esa es la gran novedad y otra vez por fin vamos a poder vivirlo en nuestro pueblo. ¿Cuántas comparsas participan este año? ¿Se han apuntado? Bueno, pues comparsas, aquí lo tengo, son 17, son dos menos que en la última edición. También es verdad que la situación pues tampoco es la mejor para todos, pero sí poco a poco creo que vamos a tener más o menos en el número de participantes, pues está más o menos estimado en que puedan ser los mismos aproximadamente, y bueno, poco a poco y esperando que en los próximos años pues podamos alcanzar el mejor nivel que fue el de los pasados años, el del último año. Así que esa es nuestra expectativa y para eso pues también estamos trabajando. Se sigue con los dos desfiles, ¿no? Sábado y lunes. Sí, como sabéis, pues el carnaval empieza el viernes con la tradicional acto de los colegios aquí en la Plaza Mayor. Por la tarde, ya por la tarde-noche, vamos a tener el pregón. También pues va a haber un pequeño festival con DJs locales de nuestro municipio, y además, aparte del pregón de la peña ganadora en la categoría juvenil de la edición pasada, de hace 2 años, pues también nos van a dar un pequeño saludo, un pequeño homenaje, pues los quintos del año 2003 y del año 2004. Así acabará la noche. El sábado por la tarde empezaremos a prepararnos para el desfile, el gran desfile, y luego pues aquí en la Plaza Mayor pues luego podremos disfrutar también de la música, el baile y el jolgorio también en definitiva de la fiesta de este carnaval. El domingo la boda tradicional, y como bien decías, pues el lunes tenemos el desfile, la entrega de premios, martes de chorizos, el día también de fiesta local en nuestro municipio, y el miércoles de sardina también con novedades, porque este año aparte de sardinas y ponche pues también será tarta.